Hasta está de vacaciones. Ja. Sí, justo es lo que estoy viendo. No está en línea. Ok, By the way. bueno, pues creo que ya tenemos bastante foro. Vamos a iniciar. ¿Qué tal, Alex? Hola, ¿qué tal, Samuel? Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bien, Buenas pues tardes. esta es nuestra tercera edición del Meetup. Nos acompaña Alejandro Gutiérrez. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene especialidad en desarrollo de software, tiene certificación en Scrum Master como Product Owner. Además es Master Coach ontológico. Tienes también su certificación en SAFe 5.0, una certificación de Agile HR. Tiene 6 años como Scrum Master de experiencia, 5 años como Agile Coach. Tiene un diplomado en programación neurolingüística. Es experto en técnicas de motivación y equipos operativos. Además, él es experto en retar paradigmas y cambiar el chip de las personas. Eh, él, él es, como se dice, un despertador de conciencias. Bueno, entonces nos viene a platicar sobre los retos de la agilidad cosmética y cómo podemos combatirlos, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Alex. Es un gusto tenerte aquí. Gracias Samuel por la invitación, gracias a todos ustedes por darme este espacio, que lo que nos mantiene unidos siempre es el tema de agilidad y cómo no hablar de estos temas que ahora que venimos en un mundo de pandemia, ha tomado tanto énfasis esto de la transformación digital y la agilidad. Yo con muchísimo gusto compartirles un mensaje que espero sea de gran valor para todos ustedes y bueno, pues estar acompañándoles en este espacio. Gracias de verdad. Tú me dices, Samuel, cuando iniciemos. Sí, ya adelante, Alex, puedes compartir tu presentación. Genial, muy bien, gracias. Ahí con todo lo que mencionaste, Samuel, en relación a mis pues, certificaciones y todo eso, yo le llamo un cúmulo de vanidad que la verdad no sirve para nada si no llevas y realmente impactas a personas y organizaciones en el cambio. Entonces, yo realmente es lo que quiero compartir con ustedes, una reflexión. ¿Cuántas personas estamos ahorita conectadas? ¿Tienen ahí el dato? 89. Excelente, muy bien. ¿Y todos pertenecen a una comunidad o son parte de Scotia o cómo está aquí el ambiente? Nada más para entender un poco más. La comunidad es la de la banca digital de Scotiabank, pero también hay de diferentes otras áreas, Alex. Excelente, muy bien. Me encanta. Muy bien, pues miren, déjenme compartir aquí mi pantalla y me confirman que ya están viendo ahí la pantalla, por favor. Ya. Ya se ve. Ya se ve. Gracias, chicos. Bien, bueno, como lo decía aquí mi amigo Samuel, vengo a compartir una reflexión a manera de pregunta, ¿no? En este caso es, ¿cómo superar la agilidad cosmética y no morir en el intento? Para empezar, habría que comenzar por definir el término agilidad cosmética. Evidentemente esto nos empieza a llevar a una profundidad de todo este cambio y que antes de empezar a partir a definirla, quiero invitarles a que reflexionemos un poco acerca de los tiempos en los que estamos, ¿no? Pueden ver aquí una imagen en donde hablamos de un tornado que llega y que lleva todo a su paso, ¿no? Seleccioné esta imagen precisamente dirigida a agilistas y gente que apenas está escuchando de agilidad para hablar de las variables del cambio en el que estamos actualmente viviendo. Por ahí en la década de los 80s se acuñó un término en el ejército de los Estados Unidos que fue BUCA. No sé si alguien ha escuchado este término, pero es un acrónimo en palabras que si lo tradujimos al español es que vivimos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ahí esto se extrapoló, nos salió de la milicia, pero se extrapoló para llevar una referencia de cómo son los tiempos en este momento, cómo es el tiempo cambiante en relación a entornos VUCA, ¿no? Estas variables del cambio, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y que ciertamente empiezan a imprimirnos un sentido de qué es el cambio, por qué el cambio tan vertiginoso, por qué hablamos de que hace 50, 60 años
era algo de tecnología, se estaban asomando algunas cosas, pero ahora cada día, cada segundo, cada minuto hay avances impresionantes en el mundo y esto es innegable. El término VUCA después empezó a tomar, a hallar una caducidad y surge otro término, ¿no? Que es, esta la sostiene la Universidad de Oxford, que es el término tuna. No hablo de la fruta, ¿no? Es un acrónimo también, que hace alusión, traduciéndolo también al español, a tiempos turbulentos, inciertos, nuevos y ambiguos. Entonces, ha habido un intento por los humanos en retratar y en poder imprimir estos atributos al tiempo que estamos viviendo. VUCA, tuna, y finalmente, el último término que surge a partir de esto de la pandemia mundial, de la que todos estamos plenamente enterados, que sabemos cómo ha azotado, cómo ha impactado, pero que también ha traído cambios muy impresionantes, surge este término que es el mundo bunny, ¿no? Igual, términos en inglés que si los traducimos al español hablamos de un mundo frágil, con una ansiedad latente porque no sabemos lo que viene a la vuelta de la esquina, no es lineal, sabemos que hay cambios por todos lados, zigzagueo, retroceso, y finalmente la ida incomprensible. En este entorno, que como tornado se levanta en el horizonte, está precisamente la transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, quiero apuntar a el término como la transformación con base al dígito, al dato. Organizaciones data driver que toman decisiones basados en el dígito, en el dato, para poder de alguna manera anticiparse a los tiempos, ¿no? Ahora, ahí es donde estamos nosotros como agilistas, respondiendo a través de todos los componentes que encierra la agilidad a cómo adaptarnos a estos tiempos modernos en los que estamos viviendo, donde todos estos términos turbulentos, inciertos, ambiguos, incomprensibles, ansiosos, frágiles, no lineales, ambiguos, complejos, que reúnen esto, es lo que precisamente hoy estamos viviendo. Y me lleva al siguiente slide, la tecnología y sus avances, ¿no? ¿Alguien recuerda aquellos 90s o los 80s, ¿no? Cuando todavía algunos de nosotros utilizamos esas máquinas pesadotas Olivetti para escribir y hacíamos los trabajos de la primaria o de la secundaria. Bueno, pues todavía si eso pasó, quiere decir que ya no me siento yo muy viejo, si algunos de ustedes lo vivieron. Pero ciertamente, imaginen, ahora los niños nacen con los iPads, con los celulares inteligentes y tienen una facilidad impresionante para moverse por este mundo. Muchos de nosotros vivimos la transición, pero el cambio es innegable y el cambio siempre va a conllevar una inestabilidad, sacarnos de la zona de confort, un conflicto, una incomodidad por decir qué es lo que viene, cómo lo vamos a afrontar. Acabamos de ver el slide anterior y por supuesto habrá gente que se resiste y hay una resistencia natural, digo yo, en todos nosotros al cambio. Porque algunos queremos participar en decir, bueno, no lo entiendo, otros me da miedo, otros siento pues, que si lo tomo como plataforma de despegue para mejorar, depende mucho del mindset que tú tengas instalado. Pero si algo nos reúne ahora, es que en el marco de la agilidad, la respuesta al cambio precisamente es la agilidad en ese sentido. La agilidad viene a desafiar aquellos planes predictivos, organizados de forma específica, que no había oportunidad para cambiar porque los requerimientos ya habían sido levantados. Y estoy hablando en remembranza a Waterfall, a Cascada, ¿no? Pero ahora les puedo asegurar que este mundo cambiante, muchas empresas han reconocido la necesidad de transformo o me extingo. Por eso es que hay un auge impresionante que trajo la pandemia consigo. Por ahí empiezan los headhunters a buscar a dónde sacan a otras personas, vente para acá, a los Scrum Master, a los coaches, a los Product Owner, y están llevando a los desarrolladores, en fin. ¿Por qué? Porque están todas acelerando su transformación digital para poder sostenerse en estos tiempos de cambio. Y hay algo que les comparto en esa misma reflexión y por los minutos que tenemos que no son tantos. No es la especie, esto lo decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que va a sobrevivir.
sino que es aquella que más se adapta al cambio, ¿no? Como podemos ver aquí estos pececillos. Y es efectivamente. La pregunta de todo esto es, ¿qué pasa al interior de las organizaciones que buscan esta adaptación al cambio? Y aquí es donde empieza, y pongo muy específicamente la expresión, empiezo a tocar la llaga, ¿no? De las cosas, o poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque generalmente se dice, yo quiero hacer mi transformación, tráete un grupo de agilistas, de buenos programadores, de buenos Scrum Master, para que aceleren esta transformación. Pero cuando las empresas no son conscientes de que el cambio, para poderlo sustentar, debe de hacer desde adentro, o algo que se interioriza, empiezan a recaer en lo que voy a compartir ahora. Miren, por aquí ustedes están mirando una casa, ¿no? Una casa que está, pues, con su fachada, al parecer no se ve que sea nueva, pero por lo menos sí se ve que le acaban de dar, como decimos acá en México, una manita de gato, le dieron su pintadita para que se vea más bonita, etcétera, ¿no? Ahora, yo les pregunto ante esta situación, muchas de las organizaciones con las que yo colaboro, actualmente estoy trabajando con organizaciones fuera de México, allá en Chile, en Argentina, han dicho, bueno, necesitamos de células ágiles, equipos transversales, cross-funcionales, etcétera. Pero les dicen, necesitamos gente que se certifique y mandan al Scrum Alliance, Institute, Study, todos los institutos que te van a certificar en algo de agilidad. SAFe, por ejemplo. Y lo que hacen es que de repente trae gente que trae y dice, ok, voy a vivir la agilidad al interior de la organización. Y lo que está pasando es que cuando llegan ellos y empiezan a impulsar cambios, mejoras, empiezan a verse asfixiados por diferentes cuestiones y empezamos a chocar con pared, ¿sí o no? Y lo que pasa aquí es que nosotros como equipos empezamos a hacer nuestros post-it, empezamos a llevar nuestras ceremonias, las retro, las planning, los reviews, todo lo que ustedes ya conocen. Pero de repente pasa algo al interior de la organización que dice, oye, pero aquí tienen agilidad, pero ¿será una agilidad superficial? ¿Una agilidad que solamente haya pintado la fachada? ¿O es una agilidad que realmente al interior se vive? ¿Y saben cómo lo hacemos? Cuando empezamos a meternos adentro de la organización, y si yo les invitara y les dijera, venga, vamos a ver esta casa que por fuera se ve pintada, ¿no? Se puede decir que está aceptable, y entramos y vemos esto así, al interior de la organización. Obviamente esto es un símil, esto es una analogía. Se ve todo este desorden. ¿Y a qué me voy a referir? Y aquí voy a empezar a ser bien puntual, porque yo me dedico a esto, me dedico a que los cambios que las organizaciones quieran hacer no solo sean cosméticos, no solo sean superficiales, no aparezca que hacemos Scrum, no aparezca que hacemos Kanban, no aparezca que hacemos SAFe, sino que tengamos verdaderamente al interior todo lo que el mindset y cultura ágil encierra. Y cuando lo vemos así, fíjense en los retos a los que yo me enfrento. Empezamos con lo que, si pusiéramos esto en perspectiva, este desorden interno, pues cochinero, como lo vemos acá, se llama que de repente va pasando el clásico supervisor o coordinador que le encanta imponerse y le dice, oye, tú ya no vas a ser coordinador, no vas a ser, vas a ser supervisora, te vamos a llamar líder. Nomás le cambian el nombre, ¿no? Y para eso nos gusta. Luego, pero esta persona sigue infligiendo el miedo para controlar. Cuidadito con que no se cumpla el sprint goal, o el product goal, o la meta del sprint, o los hitos, o no sé qué, porque entonces va a empezar a haber aquí castigos. Luego empiezo a ver que utilizan mucho el látigo psicológico y el método de castigo precisamente para hacerse imponer ante los colaboradores. Existen exigencias de plazos y decimos, oye, pero es que es un enfoque incremental, iterativo, en donde vamos a ir adaptando, inspeccionando y descubriendo. No, 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 dame el Gantt, dame la carta Gantt o dame el cronograma y aquí está que dice mi project, pero no, es que no funciona así la agilidad. No, pero es que yo necesito una fecha y cuando no se cumple aquí está el alcance, costo y tiempo, como en el triángulo de hierro, ¿no? Y esto es lo que empieza a pasar, es que, oye, necesitamos pedir a TI que haga algo para que nos libere el pase a producción, porque al core bancario necesitamos entrar de repente en ciertos momentos en específico. ¿Y qué es lo que pasa? Una burocracia impresionante interna para pedir una solicitud, para que te respondan.
Hay silos dentro de la organización, eso sí, los silos de, oye, para que algo fluya tengo que subirlo y luego bajarlo para que me comunique. No hay una comunicación horizontal, sino que es vertical y luego baja. Escálalo, decimos, ¿no? En esas prácticas. Ya lo escalaste, ya fuiste con el jefe, ya fuiste con el gerente, ya fuiste con no sé quién. Y esto es lo que empieza a hacer es que hay a veces hasta cierto elitismo, ¿no? Se vive esa situación de, oye, ¿este quién es? ¿Cuánto sabe? ¿Dónde viene? ¿Dónde estudió? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los resultados? Yo soy una raza superior, casi, casi. Y dices, no puede ser esto. La agilidad no funciona así. Las organizaciones que se están solamente pintando por fuera, y eso cuando digo agilidad cosmética, a eso me estoy refiriendo, son precisamente las que adoptan gente certificada, equipos que están comprometidos con dar resultados, pero que se ven asfixiados cuando la estructura no ha cambiado. Y ahí se cae en esto que es agilidad cosmética, en que sí tienes gente certificada, tienes equipos ya que ya tienes roles, que si bien no han entendido muy bien a lo mejor lo que es el rol, bueno, pero ya tienes ahí roles, pero esto se percibe, se huele, y como en este lugar, si yo les puedo asegurar que ustedes entraran a un lugar así, pues inmediatamente el olor sería muy, muy desagradable. Así lo vemos en las organizaciones. Y yo que soy coach organizacional, me dedico precisamente a erradicar esto. Y yo les diría, verdaderamente un cambio de fondo es necesario antes que un cambio de forma. ¿A qué me refiero con un cambio de fondo? Bueno, el típico iceberg, ¿no? En donde tenemos los niveles. Lo que las organizaciones quieren ver es cambios inmediatos. Hasta arriba, la punta del iceberg, ¿no? Tenemos ya Scrum implementado, ya tenemos Kanban, ya tenemos Lean, ya hacemos DevOps, ya tenemos pruebas guiadas por desarrollo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos esto, dicen, eso es lo que queremos, sí. Respuesta, sí. Queremos cambio, queremos transformación, queremos esto. Ya tenemos los resultados, los incrementos, poco a poco. Pero lo que no comprenden del todo, y no generalizo, pero esto me pasa no solo en México, sino en muchas organizaciones fuera de, es que detrás de esto, o abajo, como pueden ver, hay que abarcar un tema importantísimo que son los modelos mentales de las personas. Y por modelos mentales me refiero a estructuras cognitivas de pensamiento que hacen a la gente hacerlo de arriba. Y si no cambias estos modelos mentales, y si hablo de un enfoque al cliente que lo conocemos como Customer Centricity, ahí satisfacción y enfoque al del cliente. El simplicidad, lo que dice Lee, ¿no? Elimina el desperdicio y donde menos sea más. Oye, el engagement, el compromiso de las personas. Si la agilidad privilegia las conversaciones, tenemos que privilegiar esas conversaciones, no que el típico correo que yo mando y que digo aquí se va a hacer, y aquellos requerimientos de casos de negocio que se usaban para atiborrar, ¿no? Formatos. Las conversaciones, la calidad, el producto funcionando, que es algo de lo que nosotros, incluso en el manifiesto lo menciona, incrementos, flexibilidad, trabajo en equipo. Todo esto es lo que debe de estar soportando lo de arriba. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto en las organizaciones? Y para esto déjame decirte que no hay una certificación que profundice en estos temas, hablando desde mi punto de vista en todo lo que es. Ya me fui a certificar como Scrum Master y ya sé cómo trabajar en equipo. No, ahí te dan valores, te dan teoría. Pero ¿cómo realmente genero esto al interior? ¿Sabes por qué? Porque más abajo de los modelos mentales está el sistema de valores y creencias que tenemos nosotros las personas. Y cuando estoy tocando esto, ya estoy hablando y estoy empezando a decir que el activo más valioso que tienen las empresas son las personas, su gente, los individuos, el respeto, las interacciones, la ética, que es la vivencia de los valores, el empoderamiento, el coraje y el valor para actuar, la adaptación, el servicio, el feedback, que puede llegar a ser una herramienta para mejora, la colaboración, transparencia, inspección, y la lista no termina. Entonces, un buen líder sabe cómo hablar con su gente, motivar e inspirar a su gente. Un líder tiene que ser un agente del cambio porque lo provoca o lo gestiona. Los modelos mentales que me estoy mencionando y el sistema de creencias es parte fundamental de generar un cambio profundo y no solo cosmético en la adopción de la agilidad. Y cuando hablamos de que, en esta empresa hay problemas de comunicación, de colaboración y cooperación, no son los problemas. Déjame decirte que eso es un error. Los problemas son más abajo todavía,
Porque para que haya comunicación, necesita que haya empatía. Para que haya colaboración, necesita haber entendimiento. Para que haya cooperación, necesita haber un ambiente de confianza. Y estos son habilidades que no se mencionan y que se dejan de lado, pero que a la larga cobran la factura de decir, estamos dándonos de topes contra la pared porque el cambio nada más es estético, no es desde el interior, no es desde abajo como lo ponemos acá en el iceberg. ¿Y qué pasa con los equipos de trabajo? Les digo, los equipos de trabajo, las células, los Scrum o las células Kanban, empiezan a innovar y empiezan a ser estos pioneros del cambio, ¿no? Y dicen, vamos a lograr, vamos a entregar, que iteraciones, que sprints, que incrementos, hagamos nuestras ceremonias, nuestras retrospectivas, etcétera, etcétera. Los equipos empiezan a llevar a cabo todo esto. Y me queda claro que el problema no son los equipos. Y eso es lo que yo siempre lo he dicho. ¿Saben cuándo pasa que los pingüinitos estos, como estamos viendo en el slide, se lanzan para hacer estos cambios, pero acontece esto? Al primero que se lanza, ya está a la espera de ser devorado. ¿Y saben qué representa la orca asesina que estamos viendo acá? La cultura. Si verdaderamente queremos hacer un cambio de fondo para la absorción o la asimilación de la agilidad, necesitamos impactar el cambio cultural. Porque cuando esto pasa, empieza el desánimo. Y los equipos dicen, no, pues ya el gerente, ya no sé quién vino y se impuso y nos dijo y nos hizo aquello. Son devorados. Y he visto equipos despedazados. ¿Por qué? Porque los exigen trabajar fuera de sus horarios, porque llegan y les dan el típico, si no se hace aquí, lo que se pasa, casi ahí está la puerta, ¿eh? Y lo decía Peter Drucker, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, que lo dijo, ¿no? La cultura se desayuna a la estrategia o se toma a la estrategia por desayuno. Cualquier estrategia que imponga, que quieran hacer los equipos para implantar la agilidad, va a estar frenada por la cultura de la organización. Y esa cultura, lo vamos a ver, la cultura está formada por los sistemas rígidos y las estructuras rígidas que ya están implantadas. Recuerdo cuando colaboré con un banco que está en la ciudad de León, y ahí estábamos en transformación digital y el ambiente que se vivía al interior era de miedo, era de horror. Llegaba el gerente general del área de transformación y todos se tenían que cuadrar, porque al que viera haciendo algo fuera de tema, ya era casi amenaza cortar cabeza. ¿Por qué? Porque venimos de la tradición del taylorismo, de la revolución industrial, donde la figura del mando, el control, el miedo era necesaria para que la gente de trabajo rutinario, manual, hiciera las cosas. Pero ahora ya no hablamos de eso. Es gente que es creativa, es gente que ya no pone mano de obra, sino mente de obra. Yo que fui desarrollador por más de 10 años, sé lo que implica eso. Ahora, otra cosa bien importante, de repente nos vemos nosotros los Scrum Masters, los Agile Coach o cualquier agente de cambio como estos salmones que nadan contracorriente. Y hay que enfrentar un montón de retos y cada vez tenemos, y ya hicimos una cosa y ya vamos para atrás. Y es una lucha constante. ¿Por qué? Porque en este enfrentar no solo es nadar contracorriente, sino enfrentarnos a estos enemigos, grupos opositores que van a buscar cómo frenarlo, porque sienten que pierden. Y generalmente son estas personas que gozan de cierto poder al interior de las organizaciones. Y que cuando te descuides, ¡pah!, te van a agarrar y vas a ser devorado. ¿Qué es lo que necesitamos entonces ante esta situación? Bueno, yo es donde empiezo a hablar de algo muy, muy enfático. Y para mí el hecho es que necesitamos entender algo, el resultado que todas las empresas quieren ver. Queremos resultados, queremos éxito, queremos cosas, siempre va a depender del accionar de las personas. Pero los jefes tradicionales nada más llegan a este nivel. Ah, ¿no estás haciendo lo que deberías? Yo te voy a dar una, como decimos en México, un cagadón para que lo hagas, ¿no? Y entonces creen que solamente intervenir a las personas en el plano de la acción es suficiente y esto es un error. Gracias al coaching ontológico entendí que no, que la acción es una consecuencia del sentir de las personas.
cómo sienten las personas, cómo viven, cómo esas emociones, esos sentimientos están presentes en ellos. Según sienten, van a actuar y según actúan, van a tener el resultado. Pero hay algo todavía más de fondo que es cómo piensan las personas. Tradicionalmente, las organizaciones que miden el sentimiento es lo que se le llama el clima laboral. Pero el clima laboral que hacen las áreas clásicas de capital humano ocurre cada 3, 6 meses, o sea, es muy tardío. Y ya cuando quieren implementar acciones de mejora, ya se disipó, ya se reestructuró y ya hay cambios. Y el pensamiento es lo que la gente cree y es la cultura de la organización. Ahí es donde entra mi punto de planteamiento. ¿Quieres obtener resultados? Un líder, un verdadero líder, va a lograr intervenir en el pensar y en el sentir de los colaboradores. ¿Y sabes qué pasa? Y aquí es donde yo les decía en esa invitación que hizo Samuel en la pequeña resumen. No basta con que lleves a tu gente a que se certifique, porque hay un planteamiento que hacemos en el coaching ontológico que se llama el modelo SAR. El modelo SAR nos dice lo siguiente. SAR viene de observador, sistema, acciones y resultado. ¿Tú quieres resultados? Ok. Los resultados dependen de las acciones de las personas. Pero vimos que el accionar, hay un observador. El observador somos todos nosotros. El observador siente y piensa. A veces decimos, certifícalo. Ok. Nosotros llamamos aprendizaje de primer orden cuando tú vas a una certificación y te dan diferentes herramientas, métodos. Ah, mira, estos son los artefactos, estos son las ceremonias. Así funciona esto. Ok. Aprendizaje de primer orden. Yo intervengo la acción con eso y si obtengo los resultados, genial. Pero muchas veces no basta con eso. La gran mayoría de las veces no basta con eso. Necesitamos lograr algo que conocemos como aprendizaje de segundo orden, en cambiar al observador, la forma en la que las personas ven e interpretan su mundo. Es decir, ¿cómo veo yo a los demás? Y aquí es donde yo he visto que muchos VPs o gerentes, nosotros no nos vamos al comedor porque ahí come la plebe, ¿no? Nosotros nos quedamos en otro lado porque tenemos nuestro estacionamiento privado, o sea, no hemos ganado, no podemos estar con ellos ahí hombro a hombro trabajando, no. Cuando cambias esta percepción y verdaderamente entiendes que las personas, eliminas ese elitismo, ese clasismo que a veces ocurre al interior de las organizaciones muy jerárquicas, y la palabra jerarquía viene de gobierno divino, se extrajo de la religión, de allá donde está el Papa, de allá viene jerarcas, se les dice, ¿no? De ahí viene jerarquía. Esos organigramas jerárquicos ya están obsoletos. Entonces, decimos, cambias a un aprendizaje de segundo orden cuando empiezas a tener estas percepciones, pero a veces es necesario lograr un aprendizaje transformacional, donde penetramos al núcleo del observador y no solo cambia la manera en la que él interpreta lo de afuera, sino que también cambia cómo él se interpreta a sí mismo, cómo se ve a sí mismo. Y ahí es donde empieza a haber un cambio profundo, un cambio desde el ser. Un cambio en el que el sistema, que en este caso el sistema representado por la organización, va a querer de repente asfixiar. Por eso les digo que el liderazgo ágil no es una labor sencilla. De entrada, date cuenta que te vas a echar enemigos. Gente que siente que pierde con el cambio, que pierde su posición, sus privilegios. Ahora, el sistema puede ser intervenido y puede cambiar muchas de las veces por este grupo de valientes que cambian a través de este aprendizaje transformacional. ¿Y saben qué me ha llevado esto a plantearles a las organizaciones? Lo siguiente, las empresas necesitan hacer una agilidad ontológica. La palabra ontología, muy simple, onto viene de ente, el ser, y logos tratado. La agilidad desde el ser, a eso me refiero. Ser ágil para hacer ágil. Empezamos desde acá, desde adentro, y rompiendo esos paradigmas y creencias que limitan esa cohesión de los equipos. Y que en el sentido de intervenir lo que la gente piensa, lo que la gente siente y lo que la gente hace desde adentro, lo que les he venido diciendo,
se habla de una agilidad ontológica. Y esa solo va a sustentar los cambios a largo plazo. ¿Por qué? Porque los cambios que son impuestos al rato se olvidan, al rato, tráete al mejor experto consultor en no sé qué para que nos venga a asesorar y nos diga, se van ellos y ¡pum! Se cae lo mismo, porque no hubo un cimiento. Necesitamos, y esto no es fácil para lograrlo, hay métodos para lograrlo, pero sí es posible y factible. De entrada, todo agilista, Scrum Master, todo Product Owner, líder, Agile Coach, cualquier persona tiene que ser experto en dominar sus competencias conversacionales. Hablar con poder, ¿a qué me refiero? Cuando tú hablas, influyes e inspiras a otros, o tiendes a través de tus acciones y de hablar, impunir miedo, lejanía, distanciamiento, falta de respeto. Hablar con poder es todo un arte que hay que dominar. La escucha en profundidad, porque dijimos que la base de la comunicación, de la empatía, es la escucha. ¿Sabes escuchar? Hay jefes y líderes que les encanta hablar mucho y solamente escucharse a ellos, ¿eh? Pero no, ni siquiera son capaces de escuchar. Indagas a través de preguntas poderosas, retas paradigmas, llevas a la gente a una reflexión, realmente te encuentras la causa raíz de las cosas o solo te dejas ir por las formas. ¿Entras en sintonía con las personas cuando hablas? Por ejemplo, cuando me decían en una ocasión en esta empresa bancaria, ¿sabes qué? Este desarrollador no quiere colaborar. Y yo decía, pues, ¿por qué no quiere, no? Y ahí voy, y me senté con él antes de que iniciara la jornada, llegó antes, vivía en una ciudad distante y llegaba, no sé, 40 minutos antes de la hora de entrada, y empecé a sacarle plática y empecé a escucharle, y ya me compartió sus gustos musicales, etcétera. ¿Y saben cuál era la verdadera frustración de esta persona? Es que había un horario rígido de que si 5 minutos llegaba tarde, lo amenazaban con despedir, cuando daban mucho a la organización. Pero nadie había escuchado eso y nomás decían, no quiere, trae mala actitud, no quiere colaborar. Y los escuchas, te sientas con ellos, conversar en forma constructiva. Y esto, por eso hay muchos agilistas que yo invito a que se vayan a la formación de coaching ontológico, que yo también me encargo de hacerlo, por cierto. ¿Por qué? Porque cuando conviertes y absorbes estas competencias, la agilidad fluye de forma orgánica y sabes cómo manejar las afirmaciones, cómo crear compromisos, cómo el manejo correcto de los juicios, los pedidos, las ofertas, los compromisos, todo lo que está implícito en las conversaciones del día a día, en las ceremonias que tú quieras, de Scrum, de Kanban. Ahí es cuando yo encontré, me di cuenta, como decimos en México, me cayó el 20 de dónde estaba el core de los cambios, desde el ser de las organizaciones y de las personas. Pero tradicionalmente, yo les digo, ya no necesitamos en estos tiempos de transformación más gestores. El gestor es el típico que hace que las cosas caminen. Sí, es muy bueno, pero hace que todo camine en círculos. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Y es gente que te dice, pero yo tengo tantos años de experiencia, pero es que precisamente ese es el problema, porque la experiencia que tú tienes ya no te sirve para resolver problemas de hoy. Es más, ¿y quién me dice que tengo 17 años de experiencia? ¿Quién me dice que no llevas 17 veces haciendo el mismo año de experiencia? Ya no necesitamos gestores en las organizaciones, necesitamos líderes que transformen, que accionen o gestionen el cambio. Líderes que tengan impreso una armadura de paciencia. ¿Por qué? Porque les digo, los cambios van a ser y no son de la noche a la mañana, pero hay que hacerlos de forma sustentable, que sean perseverantes, que tengan valor para actuar y que tengan, por supuesto, una mente dispuesta y un corazón para siempre conectar con las personas. Me acuerdo cuando fui a una organización de acá de Guadalajara a ofrecer mi servicio, no sé si la conocen, Muebles América, la voy a spoilear, ni modo, y llegué y lo primero que vi fue, somos agilistas, ¿eh? Aquí tenemos los valores, el manifiesto, y cuando empiezo a hablar con ellos, no, mira, tenemos auditores para todo, gente que te cuenta si se va, si te paras más de una vez al baño, gente que si ve que traes arrugas te descuentan. Dije, no es posible. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la confianza? Están fomentando el miedo. ¿Y saben dónde están esos cuellos de botella? Pues como lo dice la expresión y es lo que les comparto, arriba. General, pues el cuello de botella está arriba. Hay que entender algo, y eso se los digo muy puntualmente. Los directivos dicen que se implemente esto. Ok,
Pero muchas de las veces cuando necesitamos de ellos para facilitar el cambio, ya no. Ahí ya se desconectan. Voy y vengo y me rindes cuentas, ¿no? Y ahí es donde empieza a fluctuar esto y empieza a ver el problema. El cuello de botella está arriba casi siempre. Por eso para el cambio necesitamos una implicación de todos los niveles, que no se sustenten en el miedo, que, oye, no entiendo por qué el cambio, pues hay que dar esos espacios. Y para eso hay diversidad de métodos, ¿eh? ADKAR, los 8 pasos de Kotter, John Kotter, el Lean Change Management, que también yo lo ejerzo. Con estos métodos, pero combinados con las competencias que les acabo de mencionar como parte del set de herramientas poderosas para gestionar el cambio, lo puedes hacer. Recuerdo haber leído un artículo en una revista de circulación mundial que decía, muchos de los colaboradores de las organizaciones, si pudieran, despedirían a sus CEOs. Oye, ¿cómo? Si pudieran, lo despedirían. ¿Por qué? Porque el CEO, lejos de tener esa mentalidad de agilidad, es alguien que sigue privilegiando los silos, alguien que no participa, alguien que no se involucra, alguien que nada más quiere que le den reportes. Y a lo mejor es que el CEO eso hace. Sí, pero hay que entender de fondo que la implicación de un cambio, necesitamos los líderes encarnar la cultura a la que queremos llegar. Un mal líder te echa a perder todo y se dice que los colaboradores no renuncian a la empresa, renuncian a los líderes, a los malos líderes. Entonces, lo mismo pasa con los gerentes, ¿no? Llega el gerente, les digo, y la alta dirección y mandos medios que no tienen el mindset de agilidad y ¡pum! Quieren que todo se haga porque truenen los dedos. O porque yo así lo mando, porque ya era para ayer. Esto es por parte de los mandos medios o la alta dirección, pero también al interior de nosotros y hablo de nosotros como colaboradores, podemos tener distintos niveles de madurez, ¿no? Están aquellos colaboradores que tienen una madurez a nivel de niño, como la primera imagen que ven acá. Son totalmente dependientes. Y su forma de sentir depende de los demás, y son los que más se emberrichen. No, yo no voy a hacer esto. Ya aquí ya me estoy refiriendo a los equipos, porque no nada más quería dirigirme a los gerentes o a los directivos, no, también a los equipos. Si tú eres como un niño en tu madurez, necesitas ahora sí que te ordenen. ¿Por qué? Porque a un niño, oye, ¿qué quieres desayunar? Pues quiero desayunar papitas, frituras, todo lo que dan. No, bueno, eso no te va a nutrir, hay que destruirlo, hay que ordenarle, ¿no? Pero también tenemos colaboradores que tienen un nivel de madurez como al adolescente. Al adolescente, si tú te le impones, se pone más rebelde. Al adolescente, al colaborador, hay que persuadirlo. Hay que saber cómo convencerlo y hay que buscar el enfoque ganar-ganar. Tenemos colaboradores que son independientes, ¿no? Tú les dices lo que hacen, van y lo hacen, ahí está. Cumplir. ¡Pum! Hasta ahí. Ok. Al adulto le pides una opinión, te la doy, listo. Pero hasta ahí. Pero cuando logramos el cuarto nivel de madurez a nivel colaborador, llegamos a la interdependencia. Que sabes que solo puedes hacer algo, pero colaborando y conectando las fuerzas, la inteligencia colectiva con los demás, vas a lograr un resultado de impacto. ¿Y que queremos? Que los equipos sean interdependientes. Que conectes con tu equipo para que logres esto. Y hablo de tu equipo, sí, de tu célula, pero también con los stakeholders que te van a poder y se van a adherir a este grupo. Y después con los gerentes y así con toda la visión de la organización. En estos tiempos de cambio se necesitan líderes que generen más líderes. Y que esos líderes puedan vivir y sentir estas cuestiones como los beneficios del cambio, porque si no cambias te extingues. Haya un sentido de urgencia para poderlo transmitir, pero con empatía y comprensión. Comuniquen una visión clara de hacia dónde vamos. Por eso yo también, siempre que llego, implementemos OKRs, porque si no, no saben a dónde van. Hace rato tuve una charla con un equipo para hablarles de los OKRs. Hacia allá vamos, miren, porque dicen, pues a mí nomás me dijeron que hiciera esto. ¿A qué le estamos apuntando? Que privilegien la experimentación y que hagan suya la frase, a veces se aprende, a veces se gana y a veces se aprende. No se pierde. En ningún caso es pérdida, es aprendizaje. Pero la máxima en la agilidad es falla rápido y falla barato. Que reconozcan a sus colaboradores, que divulguen los éxitos. Este perfil, y solo así, podemos crear
una organización, a lo que llamamos Learning Organization, donde la conciencia, la responsabilidad personal, ya deja de culpar y de hacerte la víctima. Por eso también acá cuando llevo a agilistas al coaching ontológico es de lo primero que radico, ya hazte responsable y toma las riendas de tu vida. La automotivación y saber motivar a otros. La humildad. Y el verdadero concepto de humildad, que es vaciar tu vaso para aprender más. Si no te sirve o lo expandes. Porque el que trae su vaso lleno, a mí esto que me va a enseñar. Yo vengo de no sé dónde para haberme formado. No. El compromiso y el empoderamiento van a generar verdaderamente una organización donde la agilidad no sea cosmética, sino sea ontológica, es decir, desde el ser, desde el pensar, desde el sentir de la gente, y de esa manera el cambio sea sustentable. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo y la empresa donde estoy colaborando, que nos dedicamos también a acompañar a organizaciones a esto, a hacer esta transición en la transformación digital, un conjunto de profesionales, pero eso es, por si quieren, ahí están mis datos. Y pues ahora sí, no sé, preguntas, Samuel, quisiera que lo... Sí. Muchas gracias, Alex. Tenemos todavía 15 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Por ahí hay unas personitas, ¿no, Samuel? Así. Adelante, Iván, y luego vamos con Elizabeth. Ok, muchas gracias por la sesión. Mi duda sería, ¿en qué consiste el Learn and Change? O sea, ¿desde dónde parte? Ok, a ver, nada más define un poco más el término porque es bien vasto. Particularmente de lo que yo dije, ¿en dónde lo viste implícito? Primero es hacer el cambio de mindset. Esa es ¿Ok? la que yo quisiera saber, desde dónde empezar para hacer este cambio, porque he visto que Ya. a algunos equipos pues les falla mucho es que si yo no entrego, pues me van a correr y entonces ahí no hay automotivación, tampoco hay autogestión, hay más miedo y hay una falta también de empatía con los equipos y simplemente el equipo ya no funciona porque pues no hay una forma de comunicarse. Ok, perfectísimo. Bien, te contesto. Para que el cambio se dé, debe de estar facilitado desde la alta dirección, pero también tiene que ser orgánico en movimientos simultáneos. Para que se dé esto, necesitamos empezar a trabajar con los líderes. Los líderes en todo nivel, porque los líderes son los que deben, como lo mencionaba, encarnar este cambio, en donde lo primero que yo hago para poder llevar este cambio a algo sustentable es precisamente trabajar en workshop con líderes para que ellos asimilen y entiendan este cambio. Los desafío, rompo los paradigmas en esas sesiones y sale y execran todo lo que traen o como obstáculos para que la agilidad se dé. Cuando tú quieres intervenir el mindset, hay que entender algo. Algunas de las veces, cuando hablamos de primer paso, líderes, ¿no? En ese sentido, intervenirlos. Y lo hacemos a través de workshops o talleres en donde puedan encontrar y asimilar los conceptos y ser retados, ¿no? Vivenciales. Después, a los equipos que ya están capacitados o que están formando, que se están construyendo, hay que también entender algo. Para cambiar la cultura necesitas modificar la estructura. Y la estructura, muchas de las veces, es ese conjunto de lineamientos y reglas que rigen al interior porque hay consecuencias so pena de, ¿vale? Y lo que pasa es que si tú quisieras implantar en tu colonia que ya no tiraran basura en tu parque que tienes ahí cerca, en tu fraccionamiento, habrá gente que con la sola persuasión e invitación, miren, aquí tenemos los botes de basura, no tiren la basura, échenla al bote que corresponde para que puedan reciclar, lo van a hacer. Pero habrá otros que no lo van a hacer. Y con ellos hay que empezar a establecer y a ser inflexibles y a hacer una mejora implacable. Y a veces si te dicen, oye, si tiras un papel y se te ve, se te va a multar. Ahí es cuando hay que convivir al nivel de qué personas. Lo primero es persuadir, ¿eh? Primero es convencer a la gente, pero el que no quiera cambiar tiene que ser llevado por otros métodos porque su nivel de madurez, como lo ponía acá, lo requiere. Y ahí es cuando empezamos a hacer, y mucha gente se va, algunos se van porque no resisten el cambio, otros se terminan adaptando, otros son los laggards, los rezagados, pero al final siempre van a cruzar esa curva de innovación y vamos a ir llevando de unos pocos que empiezan a ser los pioneros
a ir llevando a contagiar a otros. Eso. Y con lo que mencionas, bueno, nada más para complementar y seguir con la siguiente pregunta, es si es el mismo alto mando el que no está prestándose a darle el apoyo a la gente, ¿se puede ir por alguna alternativa? Sí, ahora, aquí, por ejemplo, sí tenemos que ser muy rígidos. Por ejemplo, cuando hablamos de un cambio que no se quiere dar por parte de los mandos medios o alta dirección, bueno, de entrada, el CEO tiene que estar convencido de esto. Y ahí es donde nosotros empezamos a setear las expectativas. Al nivel que la gente vaya asimilando esto, el cambio se va a estar dando. Y por ello es que te digo, hacemos test para medir la cultura, lo que trae cada quien, y con base a eso hacemos un diagnóstico. ¿Qué necesitan las personas? A veces necesitamos hasta psicométricos, de verdad se los digo, para ver qué temas internos trae y que saca sus frustraciones en el ambiente laboral que lo puede entorpecer. Y cuando hacemos eso, hacemos un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque cada individuo ciertamente es un mundo, pero estamos buscando a todos meternos en un solo mindset que es esto del cambio. Entonces, sí tiene que ser bien dirigido, tenemos que generar una muy buena estrategia y cuando una persona se resiste, se tiene que trabajar de dónde está esa resistencia, ¿no? Y esa resistencia algunas veces puede que haya una malinterpretación del para qué del cambio y es donde necesitan coaching personal. Ahí les hacemos coaching. Gracias, De acuerdo, Alex. muchas gracias. Y Elizabeth. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, igualmente, muchas gracias por la plática. La verdad es que es súper interesante. Y bueno, para mí el concepto del cambio, pues, es fundamentalmente un movimiento que, pues, es de conciencia social. No hay realmente, desde mi perspectiva, cambios y pues también, como tú decías, no hacemos como esa introspección de lo que nos toca a nosotros mover en cuanto a las piezas de este rompecabezas para que se den, ¿no? Yo he vivido 2 cambios en empresas grandes. La verdad es que en una de ellas fue exitoso, en el otro fue un terrible, pues, problema de comunicación, sinceramente, porque creo que ahí también es mucho de estar comunicando, hablando, reforzando, ¿no? Pero eso me lleva a una pregunta como muy específica que quisiera hacerte. Digo, cotidianamente escuchamos que para que se dé un cambio, pues tú cambiar un hábito te lleva 40 días, ¿no? En promedio, es lo que cotidianamente escuchamos, ¿no? Pero en una organización estamos hablando de muchas gentes, de muchas personas, muchas formas de pensar, que pues sí, ese cambio se tiene que permear desde arriba hacia abajo, pero nos enfrentamos a que si tú empezaste como individuo a llevar ese cambio y ya estabas en tu día 30 y ya casi lograbas ese cambio de hábito y rompiste esa inercia que llevabas, es como para ti empezar en el día 1, ¿no? En tu experiencia, ¿cuánto tiempo le toma a una organización hacer un cambio con esa conciencia social de que realmente ya todos estemos arriba del barco, ¿no? Claro, sí es bien interesante tu pregunta y soy muy concreto. Mira, depende del tipo de organización y de dónde venga. ¿Por qué? Porque la tradición va a implicar los retos que se tengan que superar. Evidentemente, organizaciones muy estructuradas, rígidas y jerárquicas que tienen pues, donde los silos era la parte habitual, va a tardar más. Pero quiero decir algo y algo más rescatable que darte un tiempo, porque los tiempos pueden ser meses o incluso años. Quiero decirte algo, los pianos de tocar música, cuando se afinan, una vez que compras un piano y mandas a alguien para que te lo afine, lo afina, lo tocas y perfecto, pero pasan unas semanas y ¿qué crees que pasa? ¡Pum! Las cuerdas dan de sí y se desafinan. Y lo que haces es vuelves a hablarle a esta persona a las semanas a que te lo vuelva a afinar y lo vuelves a tensar las cuerdas para que den el tono adecuado y ¡pum! Empiezas a tocar piezas hermosas y luego pasa otros meses y se desafina. Al año son alrededor de 5 veces que tienes que generar esta afinación en tu piano para que dé de sí. Así pasa en las organizaciones. Cuando tú encuentres que llevas un proceso ganado y ¡pum! Se recae, es parte del proceso. Lo que quiero decirles es que todo, qué bueno fuera si fuera un camino de rosas para hacer el cambio y no funciona así.
te vas a tener que enfrentar a un montón de retrocesos, oye, ya parece que empezamos desde cero, pero créeme, de verdad te lo digo, una persona que es persistente sabe que no empieza desde cero. Hay algo que aunque no lo veas, se está ganando. Y ahí te digo, organizaciones de diferentes sectores pueden tardar más o menos en generar un cambio de cultura organizacional, pero si se apalancan en una buena gestión, con un equipo de profesionales que les ayuden a conectar con la gente y que esto sea orgánico, no tendría que ser un cambio que esté en duración más allá de las necesidades inmediatas que tienes, si no, no te sirve. A los cambios, un proceso evolutivo de cambio es muy lento, ¿no? Porque la evolución, miles de años, un cambio que tú impones como revolución es muy sangrado, es muy lastimado, pero un cambio que buscas por convicción, ahí es cuando se empieza a hacer el aceleramiento de esto, y creo que es lo que buscamos y es el mensaje que les transmito. Perfectísimo, muchas gracias. Y Alex, hay una pregunta en el chat. Dice José Luis Silva, ¿qué organizaciones conoces que ya han alcanzado un nivel alto de madurez? Híjole, es bien diverso y no quisiera espolear, pero yo creo que todas tienen algún área de oportunidad. Si hablábamos de los colores que presenta Frédéric Laloux en su libro Reinventando las Organizaciones, pues yo así es, de manera pues diríamos de fantasía, una organización TIL, que es el azul turquesa, estamos hablando de un grupo Sapos, no sé si ubican esa empresa española, ¿no? Sapos. Delivery and Happiness es su libro, y algunas otras que, digo, para no espolear, pero sí quisiera decirles que generalmente en estos tiempos hay organizaciones donde hay más o menos grado, pero lo más importante es que cuenten con verdaderos agentes de cambio, que lo sustenten y que lo faciliten, y decirles, esos líderes son y pueden convertirse cada uno de ustedes si asume esa responsabilidad, pero primero necesitan un trabajo personal para poder embatir eso y afrontarlo. Entonces, sí, les digo, muchos bancos que he acompañado están en este proceso. No quiero mencionar uno porque ustedes están laborando en uno, pero han tenido progresos importantes e interesantes en ese sentido. Acá hacia el sur veo mucha receptividad. Allá le llaman ISAPRES, pero son lo que nosotros conocemos como aseguradoras. Ahorita estoy trabajando con una aseguradora que se llama Colmena y que, bueno, pues allá toman la salud con otro nivel, ¿no? Todo el mundo tiene un seguro de gastos médicos allá en Chile. Y lo que pasa es que tienen mucho camino recorrido y aún así hay retos por descubrir, y contrasto de repente de un proyecto a otro y digo, oh, estamos todavía a años luz. Pero la agilidad, chicos, no es un destino, es un camino. O sea, nunca vas a decir, ya soy ágil. No, cada vez aprendes más. Ese es el core de esto. Gracias, Alex. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono y lanzarla. Adelante. Quisiera preguntar, ¿qué pasa cuando la persona que se debería dedicar a la parte de agilidad dentro del Scrum es quien usa precisamente la parte del látigo y la amenaza, y en lugar de integrar al equipo, usa la parte de segregar a las gentes que no comparten su idea, digamos? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en relación a la consecuencia o qué tratamiento le debemos de hacer? En ambas, si es posible. Bueno, la consecuencia es un desastre, es lo que precisamente mencionábamos. Genera estos hilos, genera que la agilidad solo sea un término que se exprese y que sea nada más de los labios para afuera, y obviamente la confianza no se va a dar. El elemento clave para equipos de alto desempeño es la confianza, es esa motivación intrínseca que tú te sientes con el medio para desempeñar y desenvolverte y desarrollarte. Esa es la consecuencia, que van a ser equipos rezagados en donde va a haber probablemente rotación, gente, no se van a llegar a los resultados, y si se llegan bien lastimados. He visto gente enfermarse, de verdad, bajan sus defensas por los niveles de estrés, y al rato sale peor por hacer esas imposiciones, y ya el equipo ya está mal, y ahorita con lo del COVID, imagínense, está terrible. Esa es la consecuencia. ¿Y qué debemos de hacer con esa gente? Necesitamos intervenirlas a través de un coaching para saber dónde está la causa raíz de eso. Si hay una resistencia natural al cambio, tiene que ser medido y tratado. Si no se puede, y ahí es donde se lleva esto a una situación.
A veces es necesario cortar con un cáncer y no lo estoy diciendo porque no se pueda, pero hay gente de verdad que es anticambio y antipersonalidad y antes de que me expanda esta enfermedad, es preferible, si no ya hicimos lo que teníamos que hacer y no quiso, ahí ya no hay más que cortarlo. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno, aún nos queda un minuto, vamos bien en tiempo. Entonces ya nada más para concluir, Alex, pues agradecerte de manos de todo Scotiabank tu participación y te haremos llegar un reconocimiento de parte de la comunidad ágil de la banca digital, que nos llamamos Agilotes. Este reconocimiento va dirigido a Alejandro Gutiérrez Aceves por su magnífica participación en la tercera edición de las charlas Meetup con el tema Cómo superar la agilidad cosmética y no morir en el intento, llevada a cabo el día viernes 18 de junio del 2021. Pues muchísimas gracias, Alex, por tu participación. Espero que no sea la única, esperamos que nos puedas acompañar en alguna otra edición de estas charlas. Estamos iniciando, como bien, esta es la tercera edición, pero pues es algo que queremos ir permeando precisamente como parte de la agilidad, ¿no? Y de ir caminando hacia esta cultura que queremos en la banca digital. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Gracias a todos ustedes por escucharme, por compartir este espacio. Yo encantado de ser invitado. Generalmente estos temas yo soy muy directo para que se lleven una reflexión. A veces me gusta confrontar, pero también opto mucho por compartir la experiencia que se vive, ¿no? en el campo de batalla. Entonces les hago la invitación también. Alguien que desee saber más de estas cosas, pues ahí mediante Samuel pueden tener mis datos de contacto. Tengo por ahí algunos diferentes foros o formaciones más adecuados a este tema. Gracias de verdad. Y bueno, pues estaremos al pendiente, Samuel, de otra invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan buena tarde. Gracias. Les invitamos a dejarnos su feedback. Igual dejamos ahí la liga de Miral para que nos puedan ayudar con esta información. Su feedback es muy importante para nosotros. Porfa, con lo que podamos ir mejorando, lo pueden ir anotando aquí. Vale. Gracias a todos. Muchas gracias. Okay, gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias,